Bienvenidos nuevamente al podcast, episodio número 4. Tenemos el gran agrado de tener de invitado a un gran actor, Eliseo Barrio Nuevo. Gracias. Mira, te recibo con un mate. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿cómo lo conocí a Eliseo? Para mí Eliseo es un gran actor. Lo conocí haciendo publicidad, hicimos hace mucho tiempo. Después, Juani, si querés te lo paso. Una publicidad para Burger King, en el cual teníamos que estamos arriba de una moto, ¿no? Arriba de una moto. 3 éramos. Éramos 3 y como que era el efecto Stacker. Entonces, como el efecto Stacker eran 3 hamburguesas, entonces cada uno hacía como una hamburguesa. Como algo así, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. La verdad me recordaste vos todo, así que estoy tratando de recordar. Bueno, entonces como que íbamos en una moto, llegó el efecto Stacker y cada uno comía una hamburguesa arriba de la moto. Él estaba primero, él manejaba, después iba otro en el medio y yo iba atrás. Entonces comíamos hamburguesa y como que arrancábamos con la moto los 3, algo así. Y ahí lo conocí a Eliseo. Y después me pasó que nunca más laburamos, pero yo empecé a ver como su carrera despegaba o cómo hacía muchos laburos muy interesantes. No te lo digo porque estás acá, de verdad me pareces como un actor todoterreno. O sea, un actor muy completo. Cantás, bailás, actuás bien, sos fachero, ¿entendés? Como, no te estoy queriendo levantar. Pero es como muy completo el tipo. Entonces nada, me gustaría preguntarte cómo empezaste, cómo fue que te metiste en este mundo, cómo fue tu formación. Bueno, primero gracias por los halagos. Siempre es lindo recibir un mimo, sobre todo de un par, ¿no? Que a veces uno piensa que hay como más desde afuera, ¿no? Como la sensación que tiene mucha gente es que hay como más una competencia. En realidad, yo siento que nos encanta tirarnos flores y mimarnos entre nosotros. Mira, arranqué, te iba a decir de chico, pero la realidad es que después uno ve casos, no sé, pienso en Lali, gente que arrancó realmente de muy chica. Claro. Y digo, no, eso es arrancar de chico. Yo terminé el secundario y tenía clarísimo que era esto a lo que me quería dedicar, y ahí, bueno, me metí en el IUNA en ese momento, y bueno, hice la carrera de actuación ahí y empecé a trabajar muy rápidamente. El primer lugar donde entré fue en la publicidad, y bueno, y al año y pico de hacer publicidad empecé a castear para teatro y algo audiovisual que aparecía. Y se me dio todo medio en simultáneo, como que después de la publicidad empecé a hacer teatro, enseguida se me abrió la puerta del teatro musical, que era algo que no esperaba, porque no es que yo había tenido una formación en teatro musical. Cantaba porque naturalmente cantaba, de repente me di cuenta que tenía cierta gracia para el movimiento, entonces que también podía bailar, más allá de que no era mi fuerte, y se me empezó a abrir como ese camino. Y en paralelo también empecé a tener participaciones en algunas novelas o series de televisión. Entonces siempre se me fue como dando medio en conjunto. Después apareció el cine y siempre lo fui mechando. Por ahí durante mucho tiempo hice sobre todo teatro, claro. Y dentro del teatro mucho teatro musical, pero la verdad es que siempre convivieron los universos. ¿Qué estás esperando para empezar a estudiar actuación? Me venís chamullando todo el año, empiezo el otro mes. No, basta. Este es el momento. Si querés empezar actuación frente a cámara, teatro o lo que sea actoralmente, escribime y te hago el 10% de descuento. Pero escribime, ahora. Es ahora, now. Pero vos desde que empezaste a estudiar, como que ya el laburo te fue saliendo una publi, después otra cosa, o tuviste algún otro laburo, por ejemplo? No, nunca trabajé de otra cosa. Siempre pude vivir de esto. Y fue algo que se me dio como muy rápido. Muy natural. Muy natural. Pero vos eras por ejemplo, bueno, porque para los que no saben, para hacer una publi uno se anota en una agencia, te llaman, tenés que hacer casting, callbacks. Y a veces pasan que de verdad, hay gente que de verdad va a su primer casting y queda, ¿viste? Como muy loco. Y hay gente que capaz está como un año y no pega nada. Y eso también como que hace que, che, esto no es lo mío.
y como que eso de que se te dio naturalmente era como que te marcaba que el camino era por ahí. Pero ¿tuviste algún momento que decís, che, no sé, no me salen las cosas o me está costando esto, o siempre una cosa? No, sí, obvio. O sea, yo creo que es una profesión que por más bien que te vaya, hay momentos de duda, porque hay momentos en los que por ahí vos venís así y de repente hay una meseta, de repente baja, de repente sube. O sea, es muy de altos y bajos. Entonces la realidad es que no es que uno se mantiene siempre laburando full time o en una curva ascendente. O sea, es como que va y viene. Creo que siempre me mantuve con laburo, claro, de una cosa o de la otra. Más grande o más chiquito, pero siempre algo. Claro, entonces hay algo de eso que hizo que yo nunca tuviera la necesidad de ir a buscar trabajo de otra cosa. Sí me ha pasado de tener parates, no sé, de 4 o 5 meses de no tener nada concreto, pero de repente decir, bueno, me puedo sostener con lo que gané el último año y medio que no paré de laburar. Entonces, como que eso siempre se me armó de un modo u otro. Por ahí ahora que estoy más grande, sí me pasa que cosas que antes no me preocupaban en lo más mínimo, hoy ocupan un espacio en mi cabeza, ¿no? O sea, hoy estar 4 o 5 meses parado me lo tomo de otra manera. O sea, antes era tiempo para crear, para ponerme con lo mío y mis proyectos autogestivos y esto y lo otro y no me importa. Y hoy 4 o 5 meses sin laburar se me hacen pesados, y también porque yo me fui poniendo más exigente con el tiempo. Entonces, hoy, por ejemplo, yo no hago publicidad. Por lo menos en Argentina elijo no hacer publicidad, y no descarto la posibilidad de hacer publicidad para afuera si aparece un proyecto grande, pero también, o sea, es como que fui eligiendo mucho cuándo habilitar o no habilitar ese camino. Y como en todo, cuando vos te empezás a alejar de un lugar, después cuesta como volver. Entonces, bueno, a mí se me fueron abriendo muchas puertas, y para abrir esas puertas yo fui cerrando otras que no están siempre ahí tan disponibles. Entonces sí, o sea, hoy por hoy siento que empecé a jugar en otros lugares, pero cuando eso no está fluyendo, y es difícil, es difícil. Y ponerle que te agarre un bache, ¿vos sos de esperar el llamado o seguís, aunque sea mandando material? No sé, ¿qué haces en esos 5 meses como para generar algo? ¿O directamente esperás? Mira, es una buena pregunta. Creo que me fue cambiando a lo largo de la carrera. No sé, te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo estar en tercer año del IUNA y haber ido a ver una obra de Alejandro Tantanian que se llamaba Los Mansos, y haber salido fascinado. Y me acuerdo que vino Tantanian a dar una charla, y cuando terminó la charla lo encaré, siendo que no soy cara dura para esas cosas. Tomé valor, lo encaré y le dije, che, Alejandro, mirá, yo veo tu teatro, me gusta, yo quiero trabajar con vos. Y el tipo me miró como diciendo, claro, sí. Ah, bueno, ¿viste? Y le digo, mira, creo que la mejor arma que tengo es invitarte a que me vengas a ver al teatro. Si estás disponible para eso, yo estoy haciendo una obra, me gustaría que me veas, que veas mi laburo, yo quiero trabajar con vos. Él tuvo la gentileza en ese momento de ir a ver a un pibe de 20 años que se acercaba y le decía, che, quiero laburar con vos. Y él me vino a ver y me acuerdo que me mandó un mail y me dijo, mira, de la obra pienso esto y esto y lo otro, tu trabajo me encantó, pienso que tenés mucho futuro, pienso que sos un actor súper interesante, no sé qué. Dije, bueno, qué sé yo, claro, saber si es verdad, si no, cuánto. Yo a los 6, 8 meses estrenaba mi primera obra comercial, que era un musical que se llamaba Rent, en el Conex. Él vino a verlo y al día siguiente me escribió y me dijo, juntémonos a tomar un café. Y me propuso entrar a reemplazar a Nahuel Pérez Vizcayart, que en ese momento se había ganado la beca Rolex, se tenía que ir al exterior. Ellos estaban por estrenar
Los Sensuales, que fue la siguiente obra que hizo él, y yo terminé entrando ahí, hice 4 o 5 ensayos y entré a hacer eso. Y a mí esa experiencia, en su momento yo sentía que me estaba cambiando la vida. O sea, yo estaba trabajando con gente que venía viendo en la escena teatral y admiraba. Y lo más curioso es que la que hacía de mi madre en la obra era mi profesora de Liuna. ¿Cómo se conecta todo? ¿No? El micrófono. Claro, eso para mí era un delirio. Yo iba a Liuna y mi profesora los fines de semana era mi compañera, ¿viste? Entonces yo ahí me comí un viaje increíble y dije, bueno, qué importante que es decir lo que uno quiere, buscarlo, no sé qué. Después con el tiempo, para contestar tu pregunta, digo, me fue variando, o sea, hoy por hoy no sé si soy tan insistente de mandarle a los directores con los que quiero trabajar, viste, es como que uno también ya confía en que hay un recorrido que venís haciendo y que un poco te conoces con todos, claro, y ya saben de tu trabajo, y si no te llaman es porque claro, no te piensan para eso, o hay otra persona, o no es tu momento. Pero soy partidario, sobre todo en los comienzos, de mandarse, de ir a buscar, qué sé yo. También, viste, cuando tenés representante, hay una charla con tu representante, claro, más que ir y pedirle a los productores, claro, sí, viste, sí, es como que, sí, qué sé yo. ¿Y hay algo de Eliseo de producir sus propias cosas? ¿O? Sí, eso era la otra parte que te iba a decir. Para mí lo autogestivo es clave, más en un país como Argentina, que creo que si uno está dependiente del llamado, suerte, ¿viste? Sí, 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 sí. Y también porque creo que la escena teatral, en Buenos Aires sobre todo, es tan fuerte que habilita a que muchos productores o directores de casting vean un trabajo valioso y a partir de ahí te quieran llevar a películas, series. O sea, eso pasa mucho acá. Sí, sí, sí. Y eso, ¿viste? Es más, buscan gente nueva. Absolutamente, absolutamente. Y eso me parece que está buenísimo y que ahí sí depende de uno, ¿viste? ¿Qué hacer? Obviamente lo que es difícil de eso es que para autogestionarse no solamente es tener una idea y empezar a desarrollarla y ensayarla, después hay un montón de aristas a tener en cuenta, tenés que aprender de producción, sí, tenés que encontrar un buen director o ver si vos tenés las capacidades de autodirigirte, no sé, son un montón de cosas, además de las salas y demás, para poder hacer que eso sea una buena vidriera. Yo lo he hecho de la nada, de un ejercicio en una clase de actuación. Dije, de acá voy a sacar una obra, y he escrito una obra con un amigo con la cual hicimos temporada 3 años seguidos. Ahora estoy escribiendo con otro amigo una obra que la presentamos en Mecenazgo, que la vamos a hacer el año que viene. O sea, creo que lo autogestivo es algo que nunca hay que dejar de lado, porque es un trampolín a nivel laboral y porque además, o sea, yo quiero ser artista más allá de laburar como actor, ¿viste? O sea, a mí me mueve eso. Me mueve eso, me convoca, ¿viste? Como decir, che, yo cuando hago mis cosas, ¿qué es lo que quiero hacer? Algo que funcione, que corte tickets, que además es imposible de saber, ¿no? Pero digo, o quiero hacer algo creativo que a mí me nutra. Y la verdad es que yo ahí no transo. Es como que una cosa es transar, o transar, digo, hacer algo que por ahí no te mata, pero es laburo. Claro. Y otra cosa es cuando lo generás vos y yo quiero contar cómo es mi adentro, digamos, o sea, eso claro, me interesa. Y yo creo que como encarás todo por ahí, es como que por eso te sale todo tan natural, porque uno encara, para mí, ¿no? Es como sin buscar como la fama, ¿entendés? Como vos buscás como lo artístico. Y eso, a mí como espectador y como colega, me atrapa en tu laburo, ¿entendés? Como... No te lo dije, para mí de verdad te admiro mucho porque siempre te vi como un actor que hasta que merece ser más conocido. Pero no sé si te pasa, cada uno se debe... Yo siento que sos conocido pero no tanto. ¿Entendés? Como que, che, este chabón tendría que ser más conocido, pero no sos tan conocido, ¿entendés? Como si yo le hablo a la gente, decís, Eliseo, no, y si lo muestro, capaz que sí. Sí. No sé si te das cuenta vos de eso. O sea, me río porque lo percibo y es algo que me han dicho mucho.
incluso gente muy cercana, gente que me dice, che, yo no entiendo cómo todavía no despegaste más, por ejemplo, ¿no? Y eso es loco porque lo he vivido como una carga muchas veces, como decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Como, ¿qué me falta? ¿Qué no es que, a ver si, para mí tenés un carrerón. No, pero entiendo lo que vas, entiendo lo que vas. Yo estoy, o sea, estoy contento de mis logros, del lugar que tengo, y además creo que es muy difícil y que depende de muchas cosas subsistir en el ambiente y lograr como una continuidad, pero entiendo a lo que vas y lo reconozco. Yo, si querés, desde un lugar más interno, tengo como dos lugares en los que pienso a veces en relación a eso. Uno es pensar que a veces cada uno tiene como el tiempo, ¿no?, para que eso suceda. Yo miro a actores que admiro mucho, tanto de acá como de afuera, y digo, ¿en qué momento le llegó esto a este actor? Claro, sí. Y no siempre son gente como, no sé, Timothée Chalamet, que de chico ya decís, bueno, listo, pum, DiCaprio, pum. Sí. Es como, no... Morgan Freeman a los 50 lo cuenta. Bueno, todo. ¿viste? Y digo, y ahí nos estamos yendo a casos aparte mega, ¿no? Sí. Pero podés pensar en gente, Diego Cremonesi, ¿viste? Un pibe que labura de hace 1000 años. Y la verdad es que a Diego Cremonesi se lo nombras a la gente y la gente lo conoce ahora, de hace un par de años, y vos decís, este pedazo de actor, y qué sé yo, y le llegó después de los 40, digamos, ese reconocimiento. No sé, siento que por un lado a mí todavía no me llega, digamos, ese lugar que de alguna manera yo también espero y creo que me va a llegar. Y después también pienso que el camino es muy raro y es muy complejo y es muy difícil entender por qué pasan las cosas. Yo he tenido momentos de mucha frustración por eso y momentos de amigarme con eso y de decir como, bueno, qué sé yo, cada uno le toca el camino que le toca. A mí lo que me deja en paz es lo otro que nombraste vos, que es como el... ¡Salud! Es como el decir, che, acá hay algo, no sé, nombraste cosas como algo humano, o como esto de como ser fiel un poco a la búsqueda artística. Yo he dicho que no en momentos muy clave de mi vida a cosas que no importa, pero digo que me he preguntado varias veces, como, ¿por qué dije que no? ¿Le pifié? Y en alguna te puedo decir, creo que le pifié. Creo que acá me ganó como una cosa artística por demás, claro. De decir tipo, che, esto no estoy dispuesto a hacerlo, y después decir como qué tanto rollo, ¿no? Claro. Y en otros casos estoy contento de las elecciones que hice, porque creo que esas elecciones me llevaron a construir desde un lugar en el que alguien te puede decir, no termina de despegar, no termina de ser tan conocido, pero creo que nadie te va a decir, che, qué mamarracho las cosas que hace, che, claro, qué poco artístico en la búsqueda. Y eso a mí me deja en paz. Eso me deja en paz. No, te felicito, eso está muy bueno. Y che, bueno, vos también cantás, ¿no? Pero música propia, música tuya, ¿tenés pensado sacar? Tuve en algún momento banda. Y sé que tocás la guitarra también. Sí. Tuve en algún momento banda. Quedó ahí como... Sí, o sea, yo componía mis canciones. En un momento me empecé a juntar con Santiago Greco, que era un músico que conocí por los musicales, y él confiaba más que lo que yo confiaba en mí. Tenés que tener una banda, tenés que hacer tus temas. Me acompañó durante años, fuimos armando distintas versiones de banda, fuimos tocando en distintas movidas. Y en algún momento empecé a sentir que esa música ya no me representaba, que yo quería ir con la música para otro lugar. Y lo que me pasaba era que sentía que no tenía las herramientas para hacer esa música que yo imaginaba. Claro, sí. Lo curioso es que esa música que yo imaginaba, que de alguna manera decir imaginaba es pretencioso, en realidad uno ya va escuchando, ¿no? Y ya vas entendiendo como hay algo de la escena que siento que viene.
tiene mucho que ver con la escena que pasa hoy, sobre todo con ciertas bandas que a mí me marcan, que por ahí tienen elementos de rock, pero elementos más electrónicos, que siento que el fundador de eso por ahí fue Cerati, y hoy veo, no sé, Usted Señálemelo, los chicos de Peces Raros, cosas que empiezo a decir, mira, esto era lo que yo olía, pero la realidad es que yo no tenía las herramientas para hacerlo, o sea, lo podía escuchar, lo podía sentir de viajes que hacía a Berlín, a Londres, de cosas pero sentía que yo no tenía el virtuosismo con la guitarra o los conocimientos de música para hacerlo. Sí, desde el frontman y desde la voz, pero bueno, había algo que a mí me quedaba como corto. Y hoy siento que ya estoy más preparado para meterme un poco en ese terreno, y estoy empezando como a explorar eso, así que probablemente en unos años ya eso se esté dando. Qué bueno, che. Yo siento que también como que obviamente se unen la música y el teatro, pero para mantener ambos bien, digamos, o sea, si vos te querés dedicar a la música también hay que dedicarle mucho, que quizás a veces te resta a lo otro, ¿no? Porque ese es el gran tema. Digo, porque sí, ese es el gran tema también, porque si lo querés hacer bien, digo, porque si no sacás un tema cada tanto, pero para meterle y querer hacer este cambio que uno quiere, también dedica mucho tiempo. Ni hablar. Y la música particularmente, o sea, sí, hay que dedicar... Bueno, todo, hay que dedicarle mucho. O sea, yo escribo mucho y realmente le dedico mucho a la escritura también. Y eso que, si yo me comparo con alguien que se dedica a la escritura, no me dedico nada a la escritura. Entonces, yo creo que en cada área hay que dedicarse mucho para generar una expertise en eso. Es la verdad. A lo que más me dedico, que es a la actuación, todo el tiempo siento que hay que seguir nutriéndose, seguir aprendiendo. Está bien que el oficio y el ir trabajando te va también aportando a eso, pero aún así, viste, todo el tiempo siento que hay que seguir porque no alcanza. Entonces, sí, yo siento que a la música, cuando le pueda dedicar como más a fondo, va a ser como un momento en donde pueda sacar más cosas a la luz, que fue lo que me pasó en su momento. O sea, el tiempo en el que pude dedicarme a componer y tal, fue el tiempo en el que logré sacar 10, 12 temas, empezar a tocar, a armar una banda. Hoy tengo como el foco muy como en mi despegue como actor y en la escritura. O sea, estoy escribiendo mucho. ¿Para teatro, cine? Para teatro sobre todo, pero también estoy escribiendo para cine, eso con otros tiempos y más lento. Estoy escribiendo una novela también hace tiempo. Me lo tomo... O sea, el teatro por ahí es lo que me tomo más como con un régimen de escritura, porque tengo objetivos y aparte creo que es lo más fácil de plasmar. O sea, bueno, claro, uno ya un poco se conoce y entiende del universo, entonces es más fácil. Pero bueno, soy un gran lector, entonces siempre me convoca a escribir una novela, entonces llevo un par de años en eso y con paciencia se va armando. ¿Sos disciplinado en eso o decís, bueno, que se escriba cuando, o te pusiste una meta o...? No soy tan disciplinado, sí he descubierto que cierta disciplina hay que tener, porque si no puede tardar mucho tiempo. De hecho, un buen ejemplo que tengo es la primera obra que escribo, la escribo con un objetivo muy claro de hacerla. Entonces me puse a escribirla, escribí algo, me junté con un amigo, le digo reescribamos, pum, la estrenamos a los 8 meses. Ahora, la segunda obra que yo escribí, tardé tanto tiempo en escribirla que para cuando la tuve escrita 6 años después ya no la quería hacer. Ya la sentí vieja, dije esto como ya está, listo, me sirvió para escribirla, pero no. Entonces creo que hay que ser disciplinado con la escritura. Con el teatro sobre todo aprendí a que eso tiene que tener como, viste, un principio y un fin. No sé, esta obra que estoy escribiendo ahora, llevo 1 año y medio escribiéndola, pero tengo claro, pero sin parar de laburarla. Tengo claro que a fin de año la tengo que tener resuelta. Por lo menos el guión, claro. Y digo, y en realidad el guión ya lo tengo
hace 4, lo que pasa es que lo estamos reescribiendo y reescribiendo y haciendo clínicas de escritura para mejorarlo, porque bueno, uno también se va poniendo más exigente en el camino. Después pienso que con una novela o con algunas cosas por ahí uno puede, bueno, no sé, me escuchás a Murakami que te dice que se sienta como buen japonés todos los días, 8 horas por día, escribiendo una página o 20 y decís, claro, estoy en el horno, pero bueno. La otra vez le hicimos un podcast a un chileno, a Sebastián Badilla, que el chabón encaró a Adam Sandler, este pibe chileno. ¿Cuántas películas tenía? 13, ¿no? 13 independientes, y alguna capaz, y una que la pegó mucho en Chile. Y el tipo fue, le llevó sus películas a Adam Sandler. Primero no lo encontró, después fue otra vez, hasta que el socio lo hizo pasar, le cayó bien, ¿viste? Y bueno, pegaron onda y tienen un equipo que escriben todos los días, dice. Todos los días tienen que escribir no sé cuántas páginas de algo. Entonces dice, porque... y después capaz que eso que escribieron ahora no les sirve para el proyecto, pero de repente una escena sirve para otra cosa. Pero todos los días tienen que escribir tantas páginas. Y creo que en esa disciplina está, bueno, obviamente después cada uno cuenta las películas que quiere, ¿no? Pero en esa disciplina está en que logra hacer una película, otra. Y mira, yo los últimos años laburé en 2 temporadas de una serie con Piro, Martín Piroyansky, ¿no? Muy buena, sí, porno y helado. Sí, gran serie. Gran personaje, chabón. Gran personaje, Sí, la pasamos muy bien. Y es una serie de la cual creo que todos estamos muy orgullosos, ¿viste? Como... ¿La vieron? Mírenla. Porno y helado, ahora charlamos sobre eso. Bueno, y yo a Piro lo conozco hace muchos años, más como actores los dos, de haber hecho alguna que otra cosa juntos y del ambiente. Y a mí, una cosa que admiro mucho de él tiene que ver con eso, ¿viste? Con que es un pibe que no para de hacer. También. Pero algo interesante es que no para de hacer, pero él encontró su propia metodología de cómo hacer. O sea, no es que hay un librito de cómo hacer las cosas. Él es alguien que todo el tiempo está pensando creativamente. Y a veces ese disparate creativo que le viene de una situación X en el medio de un rodaje es el puntapié para empezar a tirar del hilo y desarrollar su próxima película. Sí. Bueno, ese germen queda ahí y por ahí sigue tirando cositas y de repente cuando se sienta entre lo que escribió en el celu, lo que escribió en una hoja, tiene 6 situaciones de esa peli. Y ahí dice, ok, hay que ponerse a laburar. Claro. Cuando se pone a laburar, se pone a laburar, digamos, claro, porque es así. O sea, me acuerdo para la segunda de porno, yo me lo encontré en Madrid y me dice, bueno, vinimos a escribir con Martina y nada, estamos todos los días en esta, ¿viste? Claro, y sí, a la noche te lo cruzaba, iban a tomar un bermucito, che, hagamos un plan, pero después era el día escribiendo. O sea, esa disciplina la tenés que tener porque si no llegás a generarlo. Y más en los tiempos que corren, que todo es, ¿viste? O sea, te tomaste 4 años en escribir una obra y es como... Sí, claro, de qué vivía. Y sí, un poco es así. Me mataba, hay una serie que ahí yo también lo admiré mucho a este Piroyansky. Hay una serie que el chabón es actor y no tiene trabajo, no sé si la viste, que la hizo medio under. La del galán de... No, esa no es una serie que Tiempo Libre se llama. Tiempo Libre, claro. Tiempo Libre. Totalmente. El chabón es un actor que no tiene laburo, entonces hace un reality en su casa. Es muy bueno. Entonces mete cámara y la novia le dice, flaco, ¿qué haces? No, y como para... Pero ¿sabes qué tiene esa serie en particular, por ejemplo, de bueno? Que vos ahí estás viendo el despliegue creativo puro de una cabeza. No hay ni plata, ni grandes planos, ni nada, no hay nada más que el deseo de hacerlo, ir para adelante y llevarlo a cabo, ¿viste? A veces también nos mata la paja, ¿viste? Y eso es como que, bueno, sobre eso no hay cura más que la propia, ¿viste? No sé, yo creo que ahí cuando vos empezás a mirar quiénes son los que con su creatividad logran que la rueda gire, y son gente que está todo el tiempo en una, ¿viste? Eso creo que es un poco así y no hay mucha excusa, me parece. Si uno espera a que lo llamen es como, bueno, está bien, puede ser, porque tal vez no tenés las herramientas para lo otro, tal vez no te gusta, pero bueno... Sí, se te achica un poquito el camino. Se te achica. Además lo hacen todos, ¿sabés? Que incluso ponele que vos no sos el que arma
las series o te pones a escribir o no sé qué, pero todos los grandes actores en general buscan los proyectos. Sí. Te pongo un caso diferente. Yo soy amigo de Peter Lanzani. Sí. Peter es un pibe que en un determinado momento dijo, che, Sí, voy por otro. quiero despegarme de esto que me dio tanto, que Sí. me dio popularidad, que le estoy agradecido. Y ¿cómo hago para despegarme? ¿Cómo hago para que alguien me empiece a considerar un actor de teatro? Y el chabón fue y se compró un obrón, que es Ecus, y dijo, listo, hago esta obra y veo cómo hacer para producirla y yo la actúo. Y eso fue lo primero que le dio a él la posibilidad de mostrarse en otro lugar. Sí. Se tuvo que esforzar una banda para Sí, hacer sí. eso. Lo hizo, le fue bien en algún punto porque le dio como una cartelera que no tenía. Y después siguió sumando sus porotos y después vino Sí, el dio un Clan. giro con su carrera. Dio un giro. Dio un giro. Y lo sigue haciendo. Sí, O sea, sí. es un pibe que está todo el tiempo Sí, atrás sí, de sí, proyectos. sí, sí. Tiene el proyecto de Luca Prodan que surge de él. O sea, hay un montón de y habla de alguien curioso, de alguien que quiere generar, así como pongo el ejemplo de él, podemos hablar de Lali yéndose para otro rumbo. ¿Tenés algún personaje que te haya cambiado, que ir a hacer ese proyecto te cambió a vos como persona? Sí, absolutamente. Tengo varios. El primero que me viene a la cabeza, que por ahí es uno de los más recientes, aunque ya no tanto, en teatro, hice una obra de las más hermosas que hice que se llama Once, Una vez en la vida. Acá le puse Una vez en la vida, originalmente se llama Once. ¿Por eso ganaste un premio? Sí, sí. Sí. Es una obra que parte de una película indie irlandesa maravillosa. Y es la historia de un músico irlandés callejero que lo acaba de dejar la novia, está dolido y bueno, toca sus canciones, conoce a una inmigrante checa que pasa por ahí. Y es toda una historia de amor entre esos dos personajes a la vez que van sanando las heridas de sus relaciones anteriores. Y en el fondo es una historia de amor que nunca se concreta. El director John Carney, todas las películas tienen un poco eso, que cuenta historias de amor que nunca se concretan. A mí hacer esa obra, para mí fue un antes y un después, más allá de lo del premio. O sea, es una película que yo vi muchos años atrás y me impactó. Luego vi la obra de teatro en Londres hace muchos años y yo me quedé sentado después de que terminara la función diciendo, yo tengo que hacer esta obra. Y cuando vino a Buenos Aires me enteré y dije, che, yo tengo que hacer el casting. Claro. Yo no tocaba la guitarra al nivel que el personaje requería. O sea, el personaje tocaba toda la obra, canciones de folk dificilísimas. Y dije, me tengo que romper el lomo, pero yo esto lo tengo que hacer. Me maté para el casting, quedé y... ¿Te preparaste mucho con la guitarra o...? No tuve tanto tiempo porque yo me entero cuando el casting ya había arrancado, me avisa un amigo mío y yo digo, ¿cómo no me enteré de esto? Claro. El director musical, el coach vocal era mi profesor de canto, había sido mi profesor de canto y le digo, che, Seba, necesito que me dejes ir a audicionar. Me dice, bueno, déjame que hable, venite, ya habían hecho 2 audiciones, Claro. venite. Tuve 3 días, pero esos 3 días te juro que voy a haber estado 10 horas por día tocando la canción que me tenía que aprender. Y yo fui, y fue la primera vez que me pasó que yo entré a esa audición y yo dije, esto es mío. Lo sentí en el ambiente, lo sentí. Después me lo confesaron. El director Julio Pano me dijo, vos entraste y eras vos. Esa sensación para mí fue muy mágica y esa magia la sentí en muchas ocasiones durante todo el proyecto. Tanto es así que mi pareja actual sale de esa obra. Sí, te cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida, o sea, Claro. me cambió la vida en muchos aspectos. Y creo que esa obra no tuvo el destino que merecía. Creo que fue una obra que duró 4 meses en cartel, se ganó todos los premios que se podían en el teatro musical, todos los premios, y bueno, y vino la pandemia, nos íbamos a ir a Madrid, vino la pandemia, se frustró todo y quedó ahí. Así que estamos ahí Como en puede tratativas a ver volver. si la podemos hacer Ah, volver, qué bien, porque qué bien, qué bien. lo vale. Esa creo que es un proyecto que me cambió
Bueno, justo que nombraste esto, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la vida entre dos actores? ¿No? Claro, porque, los dos persiguen lo mismo, o sea, Sí. ¿cómo se manejan con...? Eh, A Paula, ¿no? Sí. Yo la vi en una peli con Tronconi, ¿puede ser? Veredas. Sí, muy linda peli. Total. ¿Dónde la vi? En El Pato y los Lecheros, creo que la vi. Mirá. Sí. Sí, ¿cómo es la vida entre dos actores? Mira, creo que cuando nos conocimos ninguno de los dos estaba para estar en pareja con un actor. Claro, Ninguno de los dos. No. Yo nunca tuve una pareja estable que fuera actriz, o sea, he tenido amoríos, pero siempre por ahí del palo, pero bailarina o música o no sé qué, pero no, nunca... y cada vez estaba como más despegado de la idea. Aunque tampoco me interesaba mucho pensar la vida con alguien que no tuviera una sensibilidad artística, claro, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno, nada, qué sé yo, no, nos conocimos y sucedió y fue como, bueno, aceptar eso. Tenemos personalidades muy diferentes con Pau. Pau es muy tranquila, es muy callada, muy del silencio y de su espacio. Y tiene otra forma muy distinta de abordar su creatividad que la mía. Entonces, podría hablar de astrología en esto, porque también soy astrólogo y ese universo, entiendo que ahí hay muchas cuestiones que se compaginan muy bien entre nosotros. Pero bueno, digamos, lo aborde desde donde lo aborde, lo que te puedo decir es que nos compaginamos muy bien. Entonces, creo que los lugares de cierta rispidez o tensión que puede haber por dedicarnos a lo mismo, en nosotros no está. Te diría que en general nos potenciamos mucho, nos acompañamos mucho. Los proyectos en general los sentimos como proyectos conjuntos, o sea, tenemos proyectos que son completamente en conjunto. Y tenemos la mayoría de los proyectos que los lidera uno, pero el otro de algún lado participa. O sea, en todo lo que tenemos en común. Qué bueno, che, sí, y eso es muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿algún sueño que te quede para cumplir, ya sea en cine o personal? Capaz que, no sé, la otra vez le pregunté a una actriz y yo pensé que me iba a hacer una película, todo, y me dijo, no, quiero tener una familia, me dijo. Estaba pensando en eso. Sí, podría elegir eso. Siempre me convocó la idea de tener una familia. Sí, qué sé yo, tengo un montón de sueños. Tengo el sueño de vivir un tiempo en alguna otra ciudad. ¿Laburando de esto por un proyecto o irte como...? No, sí. O sea, yo tengo representante en Madrid y en Londres y varias veces me ha pasado de tener que irme a laburar a otro país un par de meses. Y eso me encanta, o sea, la vida laburando, viajando, me fascina, es una combinación que amo. Pero sentís la necesidad de volver acá, ¿no? ¿A hacer base? ¿O? En general siento la necesidad, pero me gustaría en algún momento probar estar un tiempo en alguna de esas ciudades. Intuitivamente te diría que siento más cercano Londres que Madrid, a diferencia de la mayoría de los argentinos. A Madrid lo intenté, o sea, no es que lo intenté, sino que me fui en un momento 3 meses con Pau a ver qué onda. Teníamos representantes, dijimos a ver qué onda. Y amo Madrid con todo mi corazón, tengo muchos amigos allá, argentinos y sobre todo españoles. Pero no me convoca a vivir en Madrid. No me convoca la escena madrileña, si te soy honesto. No es algo que me mate. A mí Londres me vuelve loco. O sea, yo voy a Londres, veo teatro en Londres y me quiero traer todas las obras de teatro para hacerlas acá. Las veces que me tocó ir a laburar con proyectos que me venían de allá, me voló la peluca. Me encanta actuar en inglés. Siento que es como que saca otro actor diferente, ya por el mismo hecho de tener que hablar otro idioma, la preparación es diferente. Así que me gustaría en algún momento como establecerme un tiempo en Londres y ver qué onda. También porque Pau es algo que le convoca. ¿Ella también habla inglés? 70 veces mejor que yo. Ah, viene. ¿Y a vos cuando...? Ella estudió la misma carrera que yo en Nueva York. O sea que... Te coachea. Me coachea, absolutamente. Yo hoy hablo inglés mucho mejor gracias a ella. Qué bien. 100%. Bueno, re bien. ¿Viste lo que te digo? Hay una muy buena hay una como, sincronía.
Bueno, lo último y ya. Quería saber cómo, bueno, Porno y helado, que la vi, muy buena serie. ¿Cómo te llegó el proyecto? Ese personaje me encanta porque obviamente charlamos de obras como la que conociste a Pau, que son como más profundas, y este tiene un humor como Porno y helado, que decís, tienen que verlo a este personaje. ¿Cómo fue llegar ahí? ¿Cómo fue construir ese personaje? Eso fue re lindo. Estábamos en Los Ángeles con Pau. Como estaba arrancando la pandemia, o sea, fue algo muy raro. De hecho, la primera temporada de Porno y helado la filmamos en plena pandemia. Estaba como arrancando la pandemia, ya veíamos todo medio raro, y diciendo, che, medio que nos tenemos que ir de acá, me parece, porque está todo raro. Me llaman para hacer el casting y yo digo, mirá, estoy en Los Ángeles, o sea, te lo puedo hacer a distancia. Todavía no estaba tan establecido esto de hacer los castings a distancia. Me fue como, bueno, dale, hacelo. Piro me había llamado para varios proyectos de él para castear, y yo te puedo asegurar que nunca hice un buen casting. Nunca hice un buen casting en los proyectos de Piro. O sea, cada vez que me llamó para vóley, me llamó, no sé, para varias cosas, y yo era como, qué mal que estoy casteando para estas cosas. No daba en el clavo, no terminaba de entenderle la onda. Como... Claro. Y cuando me llama para lo de porno, yo leí la escena y dije, ok, creo que ya entiendo por dónde va este personaje. Y nada, hice una propuesta y enseguida me contestaron, viste, Piro no da muchas vueltas. Enseguida me contestaron, che, sí, cuando vuelvas, no sé qué, me pasaron el guión. Y yo me acuerdo de leer el guión y estallarme de la risa leyendo el guión, como flashear, sobre todo con el hecho de decir, che, acá hay alguien que se la está jugando en hacer algo raro para una plataforma, porque una cosa eran los proyectos de Piro como Tiempo Libre en YouTube, ¿viste? Claro, pero bueno, creo que estaba en otra plataforma, pero más chica. Como decir, che, que Amazon esté detrás de esto, digo, y nos pasó mucho filmándola, que decíamos, yo no entiendo si esto va a estar bárbaro, va a ser un delirio rarísimo. Claro. Algo nos decía que iba a estar bueno, pero no lo que pasó después, que fue como un recibimiento de la gente como muy aprobatorio y muy como, che, loco, cool, muy distinto, como se agradecía como esa creatividad. Y el abordaje de eso, que me preguntabas cómo fue, también, o sea, particular. Yo, justo antes de arrancar la entrevista, me decías como por ahí, por dónde íbamos a ir hablando, y me hablabas como de, bueno, por ahí está bueno entender cómo abordar los personajes, tal. Y digo, yo creo que la respuesta a eso es que con el tiempo me fui dando cuenta de que cada proyecto hay que abordarlo desde un lugar distinto. Creo que una de las claves que te da el entrenamiento laboral es poder identificar lo antes posible qué método de tu librito te viene bien para este proyecto. Y a veces ninguno de tu librito te viene bien y tenés que descubrirlo ahí. Claro. Para mí, Porno y helado fue un poco el descubrir ahí cuál era la metodología. O sea, yo venía de hacer una serie inglesa que se llamaba Riviera, en donde no solo el personaje hablaba en inglés toda la serie, sino que, y eso a mí me demandaba como una manera súper precisa de ensayar y estudiar las escenas, sino que además, bueno, yo estaba actuando con gente de otras partes del mundo, había un guión que era medio inmodificable, ¿viste? Como... Y bueno, o sea, yo tenía que entender como toda la psicología del personaje y qué cosas podía hacer, qué cosas no. Y venía de un abordaje muy de sentarme, de elegir las acciones, de entender el todo timing. Más orquestado, todo más orquestado, el timing inglés de cómo decir los textos, de qué musicalidad, como... Y de repente yo llegué a Porno y helado y le digo a Piro, che, bueno, Piro, decime cómo pensás, a ver, vamos pensando cómo abordar el personaje, ¿qué te imaginás? Y Piro en el primer audio me ha contestado, ¿cómo abordar el personaje? Ni idea, o sea, no pensemos tanto en personaje, me dice, ¿viste? Como tipo, esto es más como, bueno, yo te elegí porque lo que hiciste en el casting estuvo bárbaro y porque te conozco, hay algo tuyo en el personaje que me gusta y bueno, ¿viste? Traigámoslo y veamos qué pasa. Y ahí dije, ok, esto es algo mucho más fresco, va por otro lado. Cuanto más me arme yo, más hermético voy a estar. Más y fue así, o sea, fue como decir, ok, teniendo claro lo que puede pasar, más o menos la fibra que toca el personaje, como confiar en que ahí se va a dar.
Y eso puede dar mucho vértigo, porque, viste, bueno, Sí, viste, la cago, vamos ahí, acá la cago. claro. Sí, Además yo tenía que cantar, tenía Sí, un montón de... sí. Entonces yo me ocupé de lo que tenía la posibilidad de prepararlo bien, como la música, tenía que tocar, tenía que cantar. Además Piro quería hacer eso en vivo, no quería después grabarlo en estudio, entonces yo tenía que tocar bien, cantar bien. Y después fue como más confiar en lo que pasara ahí. Y creo que fue acertado, porque para mí una de las magias que tiene Porno y Helado es la frescura que tiene, el buen guión que tiene, el entender que los chistes se prueban y si no funcionan por ahí se ocurre algo mejor. Yo me sentía con la libertad y me siento con la libertad de proponerle a él cosas, y si él no la ve te dice no, y si la ve te dice a ver, dale, hagamos eso pero tal cosa, y le suma algo. Nada, creo que eso es medio una clave, y fue muy lindo el proceso, fue muy, muy disfrutable. Sí, se nota. Aparte el personaje era como... te causaba mucha gracia, ¿entendés? Aparte el otro lo odiaba, ¿entendés? Sí. Y de hecho creo que algo que tiene lindo, y en eso Piro fue muy cuidadoso, porque es una serie que tiene mucho humor, pero mi personaje en particular, el humor no pasa por él. No. El humor pasa por otros personajes. Sí. De hecho, él no tiene mucho humor. Es más bien, o sea, las situaciones que lo rodean dan humor. Lo que genera Exacto. su personaje. O la reacción de Piro, digamos, del personaje de Pablo hacia Nacho, generan humor, pero no es él haciéndose el gracioso. Y en eso él fue muy cuidadoso, como no te tenés que hacer el gracioso, claro. ¿viste? Y yo creo que eso garpa, creo que está bien, creo que es más como el pibe que trata de odiar a un pibe que es inodiable, porque es bueno, porque es lo más, porque es cool, ¿viste? Sí, tiene todo, tiene todo. Sí. Bueno, obviamente hablamos de muchos laburos de él, pero seguramente tuviste muchos no también. ¿Te acordás alguno que decís, che, loco, mirá lo que salió, mirá lo que me perdí? ¿Tenés alguno de esos? Y el más claro que tengo, ya que hablábamos de Peter, y sí, yo estuve como ahí muy en la recta final para hacer el clan, lo que hizo Peter. Y eso me dolió. Fueron como 8 audiciones que hice, y además yo estaba haciendo teatro con Guille Franchella, y yo lo veía a Guillermo siempre iba a ser él, y yo lo veía a Guillermo en el teatro y me preguntaba, ¿y cómo venís? Le digo, me fue bien, ya fui 4 veces. ¿Y cómo venís? Y ya voy 6 veces. Me dice, che, lo vi el casting, me encantó, venís bien, dale. Viste, como yo decía, estoy haciendo teatro con Guillermo, con Trapero pegué buena onda, Javi Breyer, que era el director de casting de eso, me quería, siempre me llamaba para proyectos. Entonces yo digo, che, es esto, ¿viste? Y bueno, recuerdo ya al final, ¿viste? Como Peter, yo. Y... ¿Recordás? Porque en esa ya te habrán avisado, porque cuando ya estás ahí te avisan por sí o por no. Sí, obvio, sí, recuerdo el no, fue durísimo, o sea, me llamó... Es loco, porque fue durísimo, pero así como te digo que cuando yo entré a la audición de Once, el primer día dije, esto es mío, en la última audición del clan, yo dije, no hice un buen casting hoy, no me salió. No quiere decir que por ahí después no te elijan, ¿no? Pero me acuerdo que Trapero me preguntó después del casting, che, ¿por qué te tendría que elegir a vos para esto? Y yo me acuerdo que le di un montón de razones, y me fui diciendo, no solo no hice un gran casting, sino que en mi respuesta de eso siento ni siquiera haberle dado... Una seguridad. Siento que no le di mi alma, ¿viste? Como que no fuiste sincero. No pude sacar como la pasión que a mí me provocaba, algo muy concreto, que era decir, yo creo que este personaje me puede cambiar la vida y quiero que me cambie la vida. Quiero hacer esto con todo mi deseo. O sea, siento que puedo hacer este personaje increíble. O sea, como que fui por otros lugares del personaje, tiene mucho que ver conmigo. Cuando te fuiste ya lo sentiste que no era para vos. Cuando me fui ya dije es raro, y cuando me llamó Javi me dijo, che, boludo, lo lamento un montón, no se dio esto, lo otro. Javi me quería seguir metiendo en algún otro personaje. Yo dije, bueno, no se dio. Y me acuerdo de algo que creo que es una de las razones que hace que yo hoy tenga una relación con Peter, más allá de que lo vea poco. Yo me acuerdo que le dije a Javi, en el momento que me llamó, le dije, che, tengo un libro para Peter que creo que le va a servir mucho.
alguien me había dado un libro de un pibe que era amigo de Alejandro Pucho, que era el personaje que terminó siendo Peter, que había escrito un libro que después lo prohibieron y tenía 150 ejemplares, y yo tenía un ejemplar, y era como una especie de diario de su vida de ese tiempo. Y digo, tengo este libro que creo que le puede servir mucho para componer el personaje. Y me acuerdo que Javi me dijo, boludo, o sea, se lo mando, va a estar feliz. O sea, y me acuerdo de Peter como agradecerme, ¿viste? Decirme, loco, sos un divino, ¿viste? En lugar de estar odiado o lo que sea, como, claro. Como tuviste este gesto. Sí. Pero bueno, creo que es lo mismo que hablábamos al principio, ¿viste? Yo creo que esto es una comunidad y me gusta sentirlo así. De hecho, pienso que una de las razones por las cuales me dediqué a la actuación es porque sentí que ahí yo podía armar mi comunidad, que toda mi vida había sentido que ni en el colegio ni en los deportes a los que jugaba yo encontraba mi comunidad, y de repente dije, mi comunidad la puedo encontrar acá. Entonces, tener celos, tener disputa con un compañero que te vas a cruzar toda la vida, no, boludo, te deseo lo mejor, y si te puedo apoyar y ayudar, te ayudo, digamos. Para mí eso es lo más lindo que hay. Bueno, me quedo con eso, bueno, me emocionó. Ese es Eliseo Barrionuevo, y por eso te va muy bien, chabón. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.